Saludos y bendiciones para todas las personas, para todas las familias que nuevamente están ahí listas esperando una palabra de parte de Dios a sus vidas. Para mí es un gusto, es un placer poder transmitir esta palabra el día de hoy, esperando que esta palabra de Dios traiga bendición a tu vida, sea de mucha bendición, y que esta palabra pueda producir esos frutos dignos en tu vida para la gloria de Dios. Quiero que me acompañes a hacer una oración, por favor, inclinando tu rostro, dirigiendo nuestra mente y nuestro corazón totalmente a Dios el Padre, al que es digno de toda la gloria. Padre, en este momento, Dios, doblamos nuestro corazón hacia ti, Padre, reconociendo que te necesitamos y que sin ti, Dios, no podremos avanzar, no podremos caminar, Señor. Pero hoy, Padre, reconocemos que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Padre, y que la palabra que está escrita es para fortalecer nuestra fe, Dios. Es para enseñarnos, Dios, cómo andar en tu camino, cómo vivir tu palabra, Señor, cómo guardar tus mandamientos y llevarlos a cabo, Señor. Mi vida está en tus manos y la vida de toda persona que en este momento está escuchando esta palabra. Si alguno tuviera alguna carga, alguna necesidad, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que le des paz, le des descanso, tranquilidad, y que pueda escuchar esta palabra con toda la atención de vida, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. En este momento, prepárate, ponte cómodo para escuchar esta palabra de parte de Dios. Quiero mandar de mi parte un saludo a todas las personas que nos ven aún en Estados Unidos, que sea de mucha bendición esta palabra. Quiero hoy compartir esta palabra de parte de Dios y le puse como título a este tema: Dios permanece fiel. ¿Cuántos pueden decir que Dios es fiel? Muchos de nosotros sabemos, lo hemos escuchado muchas veces, lo hemos visto en la palabra de Dios y lo anunciamos muchas veces, de una manera quizás muy ligera, sin esa fe suficiente, en medio de un conflicto o algo que pudiésemos estar viviendo. A veces decimos, no, Dios es fiel, Dios lo va a hacer, pero lo hacemos de una manera muy ligera. Y de verdad, porque cuando nosotros como cristianos, como hijos de Dios, hablamos esta palabra o declaramos estas palabras, lo tenemos que hacer con toda esa fe, con todo ese respeto que la palabra de Dios merece, y poder decir con una fe, con una actitud de verdad, todo creyente, poder decir: Dios es fiel. Dios no cambia. A Dios nada lo mueve de lo que Él ha dispuesto a hacer a través de su palabra. Dios, a través de toda la historia, ha querido manifestarse y se ha manifestado al mundo de muchas formas, de muchas maneras, con poder, con gloria, por medio de todo lo creado. Dios ha tratado de llamar la atención del hombre, de hacerle ver al hombre la grandeza de ese poder, lo que Dios es capaz de hacer en un momento. Pero a veces el hombre está tan aturdido, o estamos tan aturdidos o enfocados en muchas otras cosas, menos en lo que Dios está hablando, menos en lo que Dios dejó escrito a través de su palabra. Para mí es una bendición de verdad poder estar compartiendo en este momento la palabra de Dios. Qué dicha, qué bendición que Dios nos permita compartir su palabra, compartir lo grande, lo hermoso, lo maravilloso que es Él.
Es algo en lo cual todo creyente y todo cristiano deberíamos de regocijarnos. Todos los días, todo tiempo, en todo momento, estar compartiendo la palabra de Dios a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, al que está lejos de Dios, al que no quiere saber de Dios, poder insistirle y hacerle entender a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, lo que Dios es. Poder hablar y decir que Dios es santo, Dios es grande, Dios es poderoso. Y para esto yo quiero compartir la palabra de Dios en la segunda carta que Pablo escribe a Timoteo. En el capítulo 2, versículo 1. Escuchemos esta palabra con mucha atención. Lo voy a leer de corrido. Pero pon mucha atención, por favor, lo que Pablo le escribe en esta carta a Timoteo. Y habla en el encabezado, dice: un buen soldado de Jesucristo. ¿Cuántos se consideran como buenos soldados de Jesucristo? Como esos guerreros, esos valientes de Cristo, que son parte y que forman parte de ese gran ejército que Dios tiene sobre toda la faz de la tierra. Dios nos compara como ese ejército de guerreros, de valientes, de hombres de fe, hombres que no doblan su rodilla ante nadie más que de Dios, hombres que permanecen, que pelean, que luchan por su fe, hasta ver la gloria de Dios, hasta ver el poder de Dios manifestado a través de la salvación en aquellas personas que en este día, en este momento, están entregando su vida a Cristo, están reconociendo a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Es hermoso poder decir: soy un soldado de Jesucristo. Versículo 1, Pablo le dice a Timoteo: tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿En qué se tiene que esforzar el cristiano? En la fe de Cristo Jesús. En esa fe que es en Cristo. En esa fe tenemos que esforzarnos, tomar las armas y guerrear y pelear, muchas veces contra el enemigo, muchas veces contra nuestra propia carne, con nuestros propios deseos, aún con nuestros propios pensamientos. Tenemos que estar luchando todos los días. Es una lucha que hay entre la vida del cristiano, entre la vida del creyente. Pero quiero decirte en este momento que Dios nos ha dado la victoria, Dios nos ha dado el poder, aleluya. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas que se levantan y se quieren levantar contra el conocimiento de Dios. Esas armas que Dios nos ha dado son poderosas. Una de ellas es su palabra, otra es la oración. Otra de las armas que Dios nos ha dado es la santidad, porque cuando el cristiano vive en santidad, el enemigo tiene temor, el enemigo huye, el enemigo no se puede acercar a un hombre que vive en completa santidad, a un hombre que ora, a un hombre que está santificado para la gloria de Dios. Un cristiano en ese nivel es un peligro para Satanás, es un peligro para el reino de las tinieblas. Y Dios quiere levantarnos hoy con esa fe, con ese poder como hijos de Dios. Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, idóneos para enseñar también a otros. Habla de la capacidad de enseñar. Esa capacidad Dios te la ha dado, Dios la ha puesto en ti, para que puedas transmitir, enseñar la palabra de Dios a aquellos que no lo han entendido, que no lo han conocido.
Pero también en el versículo 3 le dice: tú pues, las mismas palabras que dice en el versículo 1, si notamos, el versículo 3 lo vuelve a decir: tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El soldado tiene que padecer. Lo vemos en lo natural, en el ejército. Un soldado sufre. La vida de un soldado no es fácil. Un soldado tiene que renunciar a muchas cosas. Primero, a su familia. Si es joven, bueno, pues a sus padres, a sus hermanos, a gozar de esos momentos familiares, de disfrutar esos tiempos de convivencia. Aquel que decide ser soldado se integra al ejército y se aparta de su familia. Un soldado vive una vida muy diferente a lo que todo hombre, ser humano, puede vivir. Con un solo fin, una sola meta: luchar por su nación, luchar por su país, defender a su patria, defender a su gente, dar su vida si es necesario por esa nación, por esa gente. Es el sentir que debe de haber en la vida del cristiano, en la vida del creyente, de aquel que ha reconocido a Jesucristo como su Señor, como su Salvador. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Si tú como soldado, como hijo de Dios, yo te pregunto en este momento, ¿tú estás dispuesto a sufrir? ¿Estarías dispuesto a renunciar a tus lujos, a tus comodidades en este momento, para dedicar tu vida al servicio de la obra de Dios, a predicar el evangelio, a ganar almas para Cristo? ¿Estarías dispuesto a renunciar a tu comodidad, a lo que el día de hoy puedes tener y disfrutar de ello, como lo hace aquel que decide ser soldado? ¿Por qué es importante esto? Versículo 4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aleluya. Un soldado decide ser soldado toda su vida y se va a jubilar como soldado. Así deberíamos de tener esa mentalidad todos los cristianos. Soy cristiano y me moriré siendo cristiano. Lucharé, pelearé siendo cristiano, siendo hijo de Dios. Tú no puedes darle lugar en tu mente al enemigo, o pensar y decir el día que ya no quiera, bueno, pues puedo renunciar y vuelvo al mundo, y después Cristo me perdona y vuelvo a integrarme a las cosas de Dios. Tú no puedes estar pensando de esa manera. Tú tienes que ser firme. Cristo te ha llamado, aleluya. Cristo te ha escogido para ser parte de su ejército. Y tú debes de entender esta palabra. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En este caso, Cristo Jesús te tomó a ti, te llamó a ti, te escogió a ti. Tu deber como cristiano es agradar a Dios. Ya no agradar al mundo, ya no agradar a tu carne, ya no tratar de agradar a los hombres. Pablo el apóstol dice en sus cartas: si aún yo si tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Muchas de las veces los hombres se ofenden, se molestan por lo que uno habla, por lo que uno les comparte de la palabra de Dios. Pero nosotros no estamos para eso, para agradar a los hombres. Discúlpeme, un servidor como pastor, por la gracia de Dios que Dios ha puesto en mí, yo no estoy para agradarle a usted. Yo estoy para agradar a Dios.
a través de llevar a cabo su palabra. Mi deber es hablar la palabra, compartir la palabra, enseñar la palabra. Si te gusta o no te gusta, bueno, discúlpame. Pero mi deber es enseñarte la palabra de Dios. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo debe ser mi actitud, mi caminar como cristiano, como soldado de Cristo que se supone que soy? Debo renunciar a las cosas del mundo. Versículo 5 dice: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Fíjate los ejemplos que Dios nos pone: la vida de un soldado y la vida del campesino, de aquel que trabaja y que labra la tierra, que siembra esperando con fe la lluvia, el tiempo en que Dios va a enviar la lluvia para hacer crecer esa semilla que él tira en su campo, con esa fe, esperando recibir o cosechar un fruto abundante de aquel trabajo, de aquel esfuerzo que ha hecho. Pero también pone el ejemplo, dice, como el atleta. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Todo cristiano debe luchar legítimamente, de una manera honesta, de una manera íntegra, en santidad, no de una manera falsa, de una manera verdadera. También el que lucha como atleta no es coronado, escucha bien, sino lucha legítimamente. Si no es honesto, no es fiel. Hemos visto a veces en las noticias, ¿no?, de aquellos competidores que lucharon y corrieron una carrera de tantos kilómetros, pero que al final les hacen un examen para ver si no consumieron droga. Y resulta que aquel atleta que ganó había consumido droga para superar a todos los demás. Y ha habido casos donde se les ha quitado aquel reconocimiento, aquel trofeo que se les dio por haber hecho trampa, como decimos acá, porque no luchó legítimamente. ¿Qué te hace creer o pensar que como cristiano puedes estar haciendo o creyendo que estás viviendo la vida cristiana sin luchar de la manera que Dios lo está hablando en la palabra de Dios? ¿Qué te hace pensar que vas a recibir al final una corona o un reconocimiento? Cuidado con eso. Si no luchamos legítimamente, no hay premio, no habrá reconocimiento. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Escucha este versículo 7. Considera lo que digo. Pablo le dice a Timoteo: considera lo que digo, piensa, medita en eso. Y el Señor te dé entendimiento. Aleluya. ¿Quién es el que dé el entendimiento? Es Dios. Es Cristo a través de su palabra quien da el entendimiento al hombre. Porque la Biblia dice que el príncipe de este mundo, Satanás, cegó el entendimiento de los hombres para que la luz del evangelio no les resplandezca. Y si el evangelio que se predica no resplandece, entonces la persona seguirá viviendo en tinieblas, en pecado, en oscuridad, lejos del propósito de Dios. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que el hombre se convierta a Cristo. Y qué hermoso ejemplo pone del soldado, del que lucha como un atleta, pero también de aquel labrador que trabaja y siembra la tierra. El labrador, para participar de los frutos, ¿qué debe de hacer? Para disfrutar de unos ricos elotes, tiene que trabajar, cuidar ese fruto de toda plaga.
cómo va creciendo, cómo se va desarrollando. Imagínate un labrador, un campesino que va y siembra, tira la semilla en su campo y se desaparece 6 meses. Pues va a venir las plagas y van a destruir aquella siembra. Y no se va a lograr. Y aquella semilla va a ser en vano. No va a dar fruto. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento. Pablo le dice a Timoteo: acuérdate de Jesucristo. ¿Acuérdate de quién? De Jesucristo. Es tan hermosa la palabra de Dios. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de entre los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades. Escucha lo que Pablo está diciendo. En el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Aleluya. La palabra de Dios es tan poderosa que no tiene barrera. No hay nada que detenga o que sea estorbo para la palabra de Dios. La palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto. ¿Qué soportaba Pablo? Todo. Ser encarcelado, ser atado, ser maltratado, ser golpeado, azotado con varas. Pero todo lo soporto por amor. ¿Por amor a quién? ¿Por amor de quién? Por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Aleluya. Muchas veces nosotros como cristianos tenemos que aguantar, permanecer, lejos de hablar insultos, palabras ofensivas. Tenemos que aguantar, mordernos la lengua y callar, para testimonio de los que nos escuchan, de los que nos ven, para que el nombre de Dios no sea vituperado. Pablo lo dice: todo lo soporto por amor a los escogidos, por amor a los que han de creer en el evangelio a través de la obra que Dios está haciendo en mi vida. Tenemos que soportar el peso muchas veces de la injusticia, del maltrato, de las palabras ofensivas, y callar, aguantar por amor a los que no han conocido a Cristo. Versículo 11. Palabra fiel es esta. Aleluya. No es un cuento, no es una historia. Es la palabra escrita. Es la palabra de Dios. Palabra fiel es esta. Aleluya. Y escucha, cristiano, amado hermano, para que no nos hagamos o no lleguemos a creer o a pensar: es que yo sufro mucho. No. Si es por causa de Cristo, gózate. Si es por causa del evangelio, alégrate, gózate. Pero si estás sufriendo y no es por causa de Cristo, por causa del evangelio, por causa de vivir en santidad, preocúpate. Pero si la gente te aborrece porque eres cristiano, aleluya, dale la gloria a Dios. Si tus familiares dejan de hablarte porque ahora estás en Cristo Jesús, porque estás escuchando la palabra de Dios, y se burlan de ti, soporta, aguanta eso. Por amor a Dios, a su palabra, por amor a ti mismo. Y gózate. Porque cuando somos vituperados por Cristo, hay una recompensa de Dios. Gozaos y alegraos cuando por causa de Cristo os vituperen
y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón será grande en el reino de los cielos. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Regocíjate, alaba el nombre de Dios, glorifica el nombre de Dios. Usted, amado hermano que está en Cristo Jesús, y los que están por venir y los que están por llegar, glorifiquen el nombre de Dios. Escuchemos esta palabra del versículo 11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, aleluya, también viviremos con Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, escucha bien, si sufrimos, también reinaremos con Él. Aleluya. Si sufrimos, vamos a reinar con Cristo por la eternidad. Qué hermoso, qué maravillosa esta palabra. Esperando que sea de aliento, de bendición a tu vida. Que no te desanime, no pierdas la fe. Levántate como buen soldado, pelea la buena batalla en Cristo. El enemigo está vencido, Satanás está vencido. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Lo exhibió a Él triunfando sobre Él en la cruz del Calvario. A Él y a todo principado, a todos sus demonios los venció en la cruz. El enemigo está vencido. Y esa victoria Dios nos la ha dado. Esa victoria Dios le ha dado a su pueblo, a su iglesia. Por eso la Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, potestades, nada creado nos podrá separar del amor de Dios. Antes, en todas esas cosas somos más que vencedores. Aleluya. Glorifica el nombre de Dios. Alaba el nombre de Dios. Dios es digno de ser alabado por lo que Él ha hecho y está haciendo en nuestras vidas. Dios ha venido hablando a través de su palabra, esa obra maravillosa que Dios ha hecho y que está haciendo en nuestras vidas. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Se escucha. Si le negaremos, Él también nos negará. ¿Te gustaría que Dios niegue que Él es tu Padre? Dime, ¿te gustaría? Que tú estés, no, Dios es mi Padre, y que Dios dijera: hey, espérame, tú no eres mi hijo. No andes diciendo eso. Ay, qué tremendo. Qué tremendo. Si le negaremos nosotros, Él también nos negará. Pero escucha esta palabra. Versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Aleluya. Él no puede negarse a sí mismo. Alguien dé un fuerte aplauso a Dios. Alguien glorifica el nombre de Dios por esto. Porque si tú y yo le negáramos, si tú y yo fuéramos infieles, si tú y yo no estuviéramos dispuestos a padecer, a sufrir con Él, y fuéramos infieles, Él permanece fiel. Qué hermoso es Dios. Qué hermosa es su palabra. Esa seguridad la puedes tener y la podemos tener todos aquellos que hemos creído y confiado en su palabra. Dios es fiel. Él no miente. Qué bendición. Hay promesas de Dios para nosotros como su iglesia, para nosotros como su pueblo. Ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 21. Escucha esto, amado hermano en Cristo, persona que estás escuchando esta palabra. Apocalipsis capítulo 3, verso 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién?
a las iglesias, refiriéndose en general, aunque la iglesia de Cristo es una en todo el mundo. Cristo viene por una sola iglesia. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Vale la pena luchar. Vale la pena sufrir. Vale la pena negarnos. Vale la pena renunciar a todos esos deseos de pecado, a esos deseos de nuestra carne. Vale la pena renunciar a ese placer. Hoy en día muchos hogares, familias están siendo destruidos. Hombres infieles, mujeres infieles, por un momentito de placer de su carne, pierden su familia, pierden su matrimonio, pierden a sus hijos, pierden todo. Es la mentira del diablo, la mentira más grande del diablo. Y de verdad que Dios reprenda a Satanás. Es triste, lamentable ver todas las consecuencias cuando hay una infidelidad dentro del matrimonio, ya sea del hombre o de la mujer. Ver hijos llorando, quebrantados, al ver que sus padres están peleando, destruyéndose por una infidelidad, por un momentito de placer, de pecado. Qué tremendo es eso. Por eso esta palabra dice: al que venciere. ¿Venciere qué? Lo que acabamos de decir. El pecado, a tus deseos. Es vencer a todo eso. Tu orgullo, tu soberbia, tu altivez, aquello que no te deja ser humilde. Vence aquello. Pero eso lo vas a lograr vencer con la palabra de Dios, con el poder de su palabra, con el poder del Espíritu de Dios que Dios puso en tu vida. Cuando tú le des ese lugar al Espíritu, cuando tú fortaleces tu espíritu con la lectura, con la oración, tu espíritu está fuerte. Y entonces hay bendición. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Hay gente que muere en el alcohol. Hay gente que muere por el alcohol, porque no puede dejar, porque no puede renunciar a eso. El Señor nos invita a ser vencedores, porque hay una promesa grande. Imagínate: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿A quién no le gustaría esto? Estar sentado en el trono de Dios, estar sentado alrededor, a la diestra de Dios, no sé. Pero hay esta promesa en la palabra de Dios para ti y para mí. Pero tenemos que luchar, tenemos que pelear la batalla como es, de una manera digna, siendo fieles a Dios, renunciando al oculto, a la hipocresía, a muchas cosas que nos pueden separar de Dios. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es la palabra de Dios. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 10, verso 28. Si tú eres de las personas que dudan que si el infierno, que si el lugar de tormento, de castigo, escucha esta palabra. Mucha gente dice: no, el infierno no existe. Gente llega a creer y a pensar que el infierno es cuando tiene problemas. La gente dice: no, es que esto es un infierno. No, hombre, si eso fuera el infierno, estaría fácil.
El infierno es mucho más que un sufrimiento, que un problema matrimonial, que una decepción como seres humanos pudiésemos pasar. Fíjate bien, Dios nos llama a ser fieles, a pelear, a luchar, a no tener miedo, a no tener temor. El hombre por naturaleza tiene miedo a cosas. La gente abre puertas al temor a cosas porque quizás su fe no está puesta en Dios. Pero la palabra de Dios nos enseña, porque para eso es escrita la palabra de Dios. Verso 28 dice de Mateo capítulo 10: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿En dónde? En el infierno. O sea que sí existe el infierno. Sí. Qué hermosas palabras de Jesús enseñándonos a través de esto a quién se debe de temer realmente. Temer a Dios y darle gloria a vosotros, sus santos. Temer a Dios, a Él sí. Debemos de tener temor, respeto, reverencia a Dios. Delante de Dios no hay nada oculto. Y si hubiera algo oculto, saldrá a la luz, para que tengas cuidado. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es quien tiene poder y autoridad sobre la vida del hombre? Es Dios. Es Dios. Temer a Él. Temor. No de tenerle miedo. Temor. Ese temor reverente a Dios, sabiendo que Él es poderoso, que Él es santo, que Él es verdadero, que Él no miente. El infierno es un lugar de tormento. Es un lugar de tormento eterno. ¿Para quiénes? Para los impíos. Para los que se deleitaron en su pecado, en su maldad, y nunca quisieron reconocer que Jesucristo es Dios. Aquellos que no quisieron dejar su pecado, que no quisieron apartarse del mal, aferrados a algo que no es realidad, a algo que no existe, y que si existe es algo malo. Tenemos que hacer conciencia, amados hermanos en Cristo, por lo que está pasando y lo que está sucediendo. La venida de Cristo está muy cerca. Es tiempo de pararnos firmes. Es tiempo de levantar nuestra cabeza. Erguíos, levantaos vuestra cabeza. Que todo lo que está pasando y lo que está sucediendo en el mundo son las señales de los últimos tiempos. Cristo está cerca. Así es que, como soldado dispuesto a padecer, como atleta luchar legítimamente, como labrador trabajar esforzándonos hasta que recibamos el fruto de todo esto, para estar con Dios por la eternidad, estar con Él para siempre. En primera carta de Tesalonicenses, Pablo escribe:
a esta iglesia. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 22. Y dice su palabra: absteneos de toda especie de mal. Absteneos. Abstente. No hagas, no practiques, no vayas por esos caminos que aparentemente son buenos. No vayas por ahí. Abstente. Abstente de la mujer extraña, varón. Mujer, abstente del varón extraño. No abras puertas, joven, a la fornicación. Mantente firme en Dios, en santidad, en comunión, esperando el día, el momento que Dios te bendiga con una esposa, con un esposo, joven, cristiano y no cristiano. Abstente, dice esta palabra, absteneos de toda especie de mal. Porque hay una promesa, mira, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, aleluya. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Viene el día, viene el momento en que Cristo vendrá por su iglesia. Por eso la palabra dice: absteneos de lo malo. No le den lugar al enemigo. Más bien reprende al enemigo, aquel que viene a robar, a matar, a destruir tu vida, tu matrimonio, tus hijos. Repréndelo en el nombre de Jesús. Resistir al enemigo y él huirá de vosotros. Pero para resistir al enemigo, usted tiene que estar fuerte en la palabra. Usted tiene que estar en santidad, en comunión con Dios. Porque si no, de lo contrario, el enemigo viene y hace de las suyas. Absteneos de todo mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, fíjate bien, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 24, lo que hemos venido hablando. Fiel es el que os llama. Fiel es el que os llama. ¿Quién nos llamó? Cristo Jesús. Dios mismo te llamó para ser un soldado de Cristo. Alguien que lucha, alguien que pelea la buena batalla. Cristo Jesús es el que te llamó. Tú no conocías a Dios. Tú vivías lejos de Dios como un servidor. Pero Dios nos llamó a su reino, a su gloria eterna. Sí, Dios extendió su mano y nos sacó de la suciedad, de donde estábamos hundidos, metidos hasta las manitas. Ahí estábamos, en el mundo, en el pecado. Al menos un servidor ahí estaba. Pero esta es la obra de Cristo. Damos gracias a Dios porque Cristo no vino a justos, vino a pecadores. Por eso es que te está llamando, porque tú eres un pecador. Cristo Jesús no vino a justos, vino a pecadores, a llamarnos a un arrepentimiento para darnos la vida eterna. Esto es lo que estamos hablando. Que hay promesas de Dios, que Dios es fiel y que Dios es justo. Pero hay una promesa hermosa, que si nosotros nos abstenemos de lo malo, el mismo Dios de paz os santificará por completo.
todo vuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, serán guardados irreprensibles para la venida del día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es quien nos llama, el cual también lo hará. Aleluya. Dale un fuerte aplauso a Dios, porque Él es digno. Que esta palabra penetre en tu corazón, que esta palabra dé fruto en tu vida, para la gloria de Dios. No te olvides, Dios es fiel. O vuelve a decir esta palabra. Versículo 24. Fiel es el que os llama. Si nosotros le negaremos, Él nos negará. Si nosotros somos infieles, ¿qué acabamos de leer? Él permanece fiel. Aleluya. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Segunda carta de Tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo 3, dice esta palabra de Dios. Una vez más lo vuelve a decir, para que nos quede claro. Pero fiel es el Señor. ¿Pero qué? Fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Aleluya. Dale un fuerte aplauso a Dios, hermano. Gózate en este momento. Alaba a tu Dios, alaba a tu Creador. Alaba el nombre de Cristo. Qué hermosas palabras de aliento, de fe, de esperanza para todo aquel que ha puesto su confianza en Cristo. Pero fiel es el Señor, que os afirmará. Escucha bien, Dios afirmará tu vida. Si ahorita estás indeciso, dudando, como que sí será o no será, si existirá Dios, si Dios irá a venir, si valdrá la pena vivir en santidad, toma esta palabra el día de hoy. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. No tengas pendiente. Dios te guarda a ti y me guarda a mí. Nos guarda del mal, que vendrá sobre toda la tierra. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine, escucha bien, el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios, a la paciencia de Cristo. Aleluya. Puedes levantar tu mano en este momento y decirle: Dios, guíame, guíame a tu amor, guíame al arrepentimiento, Dios. Quiero un día estar contigo en tu presencia. Quiero gozar, disfrutar de esa gloria que hay en ti. Ahí quiero estar, Dios. Porque si ese sentir no está en tu vida como cristiano, entonces, ¿qué esperas? Esto no es un juego. Esto es real. Estamos hablando que si somos fieles, que si nos abstenemos del mal, disfrutaremos por la eternidad en la presencia de Dios, en la gloria de ese Dios que es poderoso. Esa es la voluntad de Dios el Padre. Por eso envió a su Hijo Jesús a padecer, a dar su vida por la humanidad en la cruz del Calvario. ¿Cómo podemos resistir a tanto amor? ¿Cómo podemos negar a ese Cristo que dio su vida en la cruz? ¿Cómo podemos ser tan indiferentes a su voz, a su presencia? Si Él viene a nosotros y nos habla,
nos llama con cuerdas de amor. Él es paciente esperándonos. Qué hermoso es nuestro Dios. Qué hermosa palabra Dios nos habla en este día. Qué hermoso es Dios. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. La paciencia de Cristo, la obediencia de Cristo, lo llevó a recibir un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Esto es lo que Dios nos ha dado. Y Dios el Padre, a través de su Hijo, a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, guiándonos, tratando de guiarnos cada día, cada momento, a esta comunión, a esta relación, a este conocimiento de su verdad, de su palabra. Porque su palabra es la única que tiene poder y autoridad para darle la libertad al hombre. San Juan 8:32 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad es Cristo. Él es el único que puede hacer libre al hombre de todas esas cadenas, de todas esas ataduras. No es el hechicero, no es el brujo el que puede darte una limpia. Cristo no solamente tiene poder y autoridad para limpiarte, sino también para sanarte, para justificarte, para llevarte a su presencia. Busquemos esa presencia de Dios. Busquemos estar en el camino, en la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 5. Voy a estar concluyendo con esta parte de la escritura, esperando que esta palabra sea de bendición ahí donde estás. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Es nuestra fe en Cristo. Es nuestra fe puesta en Cristo, no en otra cosa. Es mentira lo que yo he escuchado que se dice por ahí. Hay personas que dicen: mira, tú puedes poner tu fe en esa piedra y si tu fe es grande, esa piedra te salva. Eso es mentira del diablo. La palabra es clara, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Es la que puede darnos la victoria en Cristo. No es tu fe puesta en algo lo que te va a dar la victoria.
lo que te va a ayudar a vencer es Cristo. ¿Quién es el que vence al mundo? ¿Quién? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Porque si tú has creído que Jesús es el Hijo de Dios, tú tienes la fuerza, la fe suficiente para vencer todo obstáculo, toda barrera que en el mundo se presente. Podrás renunciar, podrás abstenerte de todo lo malo si esa fe está firme en ti. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? ¿Cuántos exaltan el nombre de ese Dios maravilloso? Quiero que vayamos al libro de Romanos, en el capítulo 15, versículo 4, y escuchemos esta palabra de parte de Dios. Porque las cosas que se escribieron antes para vuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Escuchemos. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Cuántos alaban y glorifican el nombre de Dios al escuchar esta palabra? Al escuchar de ese amor de Dios, de ese poder de Dios. Dios quiere llevarte a su presencia, a gozar, a disfrutar de su gloria eterna. Pero ¿cuántos anhelan y desean en verdad vivir esa vida en Cristo? Renunciar, estar dispuesto a sufrir y a padecer por causa de Cristo. Si sufrimos, ya lo miramos, también reinaremos con Él. Si sufrimos, vamos a reinar con Él. Ya está escrito. Ahí en el libro de Romanos capítulo 2, versículo 4. Empieza con estas palabras que nos confrontan. Dice: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Aleluya. No podemos ignorar estas palabras, iglesia. El amor de Dios te va a guiar al arrepentimiento. El amor de Dios te va a guiar a amar, a perdonar, a sufrir por causa de Cristo, a estar fuerte. El amor de Dios en tu vida va a aumentar esa fe, esa fuerza, ese poder para que puedas estar firme y luchar cada día de tu vida. Luchar por tu matrimonio, luchar por tu familia, luchar por tu salud, luchar por tus finanzas, pero sobre todo por mantener una vida espiritual que agrade, que sirva el nombre de Dios, que glorifique su nombre. No podemos ignorar. Pablo le habla en esta carta a los romanos: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Solo hay una razón y una causa. Si nosotros como cristianos ignoramos esa benignidad de Dios, y es algo peligroso, es algo riesgoso en la vida del cristiano si es que estuviera. Porque mira lo que dice el versículo 5: pero por la dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en el bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Aleluya.
pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. El Señor reprenda al diablo. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Qué tremenda palabra de Dios. Tribulación, angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Pero ¿por qué ir al castigo? ¿Por qué ir al tormento? Si Dios el Padre ya envió a su Hijo a pagar el precio por nosotros en la cruz del Calvario. Él ya pagó por tu pecado para que seas libre y vivas una vida en bendición, en victoria. Yo no espero ira de Dios. Dice el versículo 10: pero gloria y honra y paz, ¿a quiénes? A todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Qué hermosa palabra, qué hermosa palabra de parte de Dios. Yo quiero orar en este momento y darle gloria a Dios, esperando que esta palabra pueda entrar en tu corazón y en tu vida haya fruto. Que en tu corazón existe el anhelo y el deseo de estar un día en su presencia. Lo leímos: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temer más bien a aquel que puede matar el cuerpo, el alma, y después de esto lanzarlo al infierno, al lago de fuego. A él hay que temer. Es tiempo, iglesia, de afirmar nuestra fe. Si tu fe estaba tambaleando, si andas metido en otras ondas de falsas doctrinas, enseñanzas, vuelve tu corazón a Dios. Busca a Dios con todo tu corazón. Yo quiero orar en el nombre de Jesús, pidiendo que esa benignidad de Dios nos guíe a un verdadero arrepentimiento, como lo acabamos de leer. Su benignidad y su bondad de Cristo es para guiarnos a un verdadero arrepentimiento. Padre, en el nombre de Jesús, ahí donde estás, levanta tu mano, inclina tu rostro y haz esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy pongo mi vida en tus manos. Enséñame que tu benignidad, Padre, tu bondad me guíe, Señor, a un verdadero arrepentimiento, sabiendo, Padre, que tú eres fiel, que tú eres justo y que tú has prometido, Dios, llevarnos a esa gloria eterna. No esperamos de ti ira y ser castigados, Padre. Queremos tu bendición y tu presencia. Hoy, en el nombre de Cristo Jesús, Dios, yo te pido que estés obrando por medio de esta palabra en el corazón de todas aquellas personas que han escuchado este mensaje, sabiendo, Dios, que tú les amas y que de alguna otra manera tú estás obrando y tratando en sus vidas, Dios, llamándolos a un arrepentimiento verdadero, Señor. Padre, yo te pido por todos los hogares y todas las familias, bendíceles. Si en este momento hay alguien ahí que está enfermo, dale sanidad, Padre. Envía tu sanidad, Señor. Tú eres poderoso, Padre. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dale sanidad al enfermo. Dale paz al que no tenga paz. Trae sanidad interior al que necesite sanidad en su alma, en su espíritu. Suple toda necesidad a aquel que esté pasando necesidad en este momento. Suple toda necesidad, Dios, te lo pido en el nombre de Jesús. Pero sobre todo, Padre, yo te pido hoy que les guíes y nos guíes a un
arrepentimiento para contigo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, que mientras estemos en este mundo, estamos expuestos a sufrir, a padecer, pero todo sea para la gloria de tu nombre, Señor. Esperando que un día, Dios, tú nos llevarás a gozar por la eternidad. Hoy te doy gracias por esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Que tu nombre, Dios, sea glorificado, tu nombre sea exaltado. Recibe la paz de Dios, recibe sanidad en Cristo Jesús. Recibe sanidad. Si tú has hecho esa oración en este momento y has pedido perdón a Dios por esos pecados, Dios te da ese perdón. Recibe ese perdón en el nombre de Cristo Jesús y para gloria de Dios. Apártate, absteneos del mal, decía hoy su palabra, para que la gloria de Dios, ese poder de Dios, sea en nuestras vidas, guiándonos a un verdadero arrepentimiento. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. De mi parte, gracias por este tiempo que has dispuesto a escuchar esta palabra. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Amén.